en estos 30 años de Freudiana, está claro, Freudiana es el depósito, ¿no? El trazo del recorrido de una comunidad analítica en Cataluña eh, que se ha ido transformando, ¿no? También los números de Freudiana reflejan bueno, todas las transformaciones de la escuela como un sujeto, ¿no? Eh, de hecho, además, Freudiana se inscribe en una historia que empieza antes, ¿no? Fíjate que Freudiana empieza a existir como un proyecto en noviembre del 89, en una reunión en que las instancias directivas de los dos grupos más grandes que habían en Barcelona de psicoanálisis lacaniano, que eran la Biblioteca Freudiana de Barcelona y el Cercle Psicoanalític de Cataluña, decidieron, un poco bajo la influencia y bajo la orientación de Miller, que ya existía el seminario del campo freudiano, en ese marco, digamos, estos dos grupos deciden juntarse, teniendo como horizonte la fundación de una escuela. Y como una escuela lacaniana, también teniendo como horizonte una publicación, una escuela en donde la publicación era algo fundamental. Entonces, Freudiana se inicia como proyecto en el año 89, en noviembre del 89, cuando estos dos grupos deciden empezar a conversar para formar un grupo único. Y hay un antecedente entonces que es que en esta perspectiva de fundar una escuela y de elaborar el proyecto de una revista de la Comunidad de Cataluña, de esta escuela, se crea una publicación transitoria, digamos, para el año 90. Que discutíamos, no sabíamos, discutíamos qué nombre ponerle. Bueno, es una época llena de debates, de discusiones apasionadas, en las que realmente la importancia que tuvo la intervención de Miller en la creación de este proyecto fue fundamental porque a todos nos permitió dejar un poco de lado los aspectos más imaginarios, digamos, ¿no? De los grupos y orientarnos un poco más por la causa analítica puesta como un ideal, digamos, ¿no? Entonces, eso nos permitió conversar y empezar a hacer cosas juntos de una manera mucho más fácil. Me acuerdo que yo no sé, hay cosas que no recuerdo muy bien realmente, ¿no? Pero me acuerdo que no nos poníamos muy de acuerdo sobre el nombre y en un momento en una reunión Miller dijo que se llame 90, porque sería una revista para el año 90. Que se llame 90, y como todos pensamos, bueno, muy bien, pues que se llame 90, esta revista transitoria, ¿no? Me acuerdo que Rosa Calvet, con su humor y con su rigor, ¿no? También con el inconsciente, decía, no, 90 no, porque esa revista no se va a vender. Dice, no, venta. No vamos a vender ni un número, no, tiene que llamarse de otra manera. Bueno, al final se llamó 90. Se publicaron 5 números. Pero habían unos antecedentes, quiero decir que era Freudiana, el proyecto de Freudiana heredaba esta revista transitoria que era 90, que era la revista del grupo único que se había formado, con vistas a crear una escuela, y también hay que tener en cuenta que antes de eso se habían publicado, con la existencia de los dos grupos, del Cercle Psicoanalític y de la Biblioteca Freudiana de Barcelona, se habían publicado 11 números de la revista de la Biblioteca Freudiana de Barcelona que se llamaba Otium Diagonal, con textos muy interesantes.
Se habían publicado 12 números de la revista del Cercle Psicoanalític de Cataluña, también con artículos muy interesantes, y luego se publicaron 5 números de la revista 90. Y en ese año de transición en que se publicó la revista 90, era el año en que se iba a elaborar, por decir así, el proyecto de lo que luego sería freudiana, que todavía no teníamos claro el nombre, ¿no? Entonces, bueno, freudiana, el primer número, si no recuerdo mal, fue la revista de la Comunidad de Cataluña de la Escuela Europea de Psicoanálisis, que se declaró su fundación en Barcelona. Luego, cuando se creó la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, que formaba parte que formaba serie ya con otras escuelas que se fueron fundando del campo freudiano, entonces pasó a ser freudiana la revista de la Comunidad de Cataluña de la ELP. Bueno, en fin, es un poco como surgió al principio la revista freudiana. Dice en el editorial, ¿no? En un momento dice: en función de lo aprendido en esta historia de experiencias y contraexperiencias, freudiana dará un lugar eminente a la clínica, al caso que interroga la teoría, o que, elevado a la dignidad de ejemplo, sirve a su transmisión. También a la elaboración teórica, a la problematización del saber psicoanalítico, al trabajo de lectura de los textos fundamentales, así como a la crítica y al comentario de libros. Además, contará con un apartado dedicado a los síntomas de nuestra civilización, a las respuestas de hoy a lo que Freud llamó el malestar en la cultura, es decir, a discursos tales como la ciencia, la política, la religión, etc. O sea que creo que si uno lee un número de los últimos de Freudiana, uno va a ver que de alguna manera esas líneas generales que fueron, bueno, el producto de una larga discusión de cómo pensar una revista de la escuela, fueron algo que se ha conservado y que ha marcado, yo pienso, un cierto estilo de la revista freudiana, pero y también de nuestra comunidad, ¿no? Porque si uno piensa, por ejemplo, no sé, cada uno tiene su propia relación con la escuela, con la revista, etcétera, ¿no? Pero yo, por ejemplo, siempre que se me ocurrió que escribí algo o que dije algo que me parecía que podía tener algún interés, lo primero que a mí se me ocurrió es, tengo que publicarlo en Freudiana. Luego, podía cambiar de idea o publicarlo en otra publicación de las que luego surgieron, etcétera, pero tener a Freudiana como la revista de la Comunidad de Cataluña es algo que, para los que estuvimos en ese momento, por lo menos, es algo fundamental, ¿no? Es algo que está desde el principio. Y era una publicación que facilitaba el lazo social y la creación, la creación de un trabajo en el grupo único, bueno, primero en el grupo único con la revista 90 y luego con la creación de Freudiana, era como la cristalización de ese proyecto. La escuela se sostenía, entre otras cosas, en esta comunidad de trabajo se sostenía, entre otras cosas, en esta revista, ¿no? En esta revista como materialidad de la letra, ¿no? Por eso decía que la revista freudiana es el rastro, ¿no? Es el rastro, lo que ha ido quedando de todos estos años de trabajo y de transformaciones de la comunidad analítica de Cataluña, ¿no? Porque fíjate que en el número 50 de Freudiana
que es hay como la conmemoración de los primeros 50 números de Freudiana. Hay un texto muy bonito de Antonio Vicens, que fue director de Freudiana y de la LP también, en donde él justamente dice, ¿no? Bueno, digamos, Freudiana es este trazo dejado por una serie de personas que han ido pasando por la escuela, que no necesariamente se han quedado en la escuela, pero que han dejado su rastro, su contribución, y que la escuela ha ido eh, transformándose con todos estos avatares, ¿no? Y si uno mira los números de Freudiana, bueno, verá que hay una serie de publicaciones, de artículos y de textos súper importantes de personas que luego ya no están en la escuela, ¿no? Pero, por ejemplo, en el número 1, fíjate que ya, por ejemplo, el interés por el malestar en la cultura, por los síntomas de la civilización, de entrada, ya en el número 1, por ejemplo, hay 2 entrevistas sobre el tema del racismo, que en ese momento era un tema muy importante. Había publicado un libro de León Poliakov, y Henri Berenguer le hizo una entrevista sobre la cuestión del racismo. También hay una entrevista a Colette Soler sobre el racismo. En el número 2, me parece, hay una serie de textos sobre el sujeto del psicoanálisis y la ciencia. Algunos artículos de analistas que ya no están en la escuela. Y también hay una entrevista a un astrofísico que le hicimos, Yula Eldar y yo, que se llama Ramón Canal, un astrofísico muy importante de la Universidad de Barcelona, también sobre la cuestión del sujeto de la ciencia. Es decir que de entrada la revista estaba pensada como en estos apartados, ¿no? Textos de investigación, clínica, malestar en la cultura, digamos, reseña o comentario de libros importantes, ¿no? Y, fundamental, desde el número 1, Freudiana ha ido publicando, desde el número 1, ha ido publicando textos fundamentales que no habían sido publicados por las razones que fueron. Primero con la comunidad analítica en Francia, que ha sido como un referente para nosotros, ¿no? Pero luego fue una política de Freudiana también hacer existir la comunidad analítica española, digamos, y hispanohablante, porque Freudiana siempre tuvo la idea, ¿no?, dentro de su proyecto de publicar artículos, de abrirse artículos a publicar sí, textos de analistas de otras comunidades españolas o de Argentina, y de hecho también desde el principio, podríamos decir así, Freudiana publicó los testimonios de Pase, etcétera. Es decir que era una revista de la Comunidad de Cataluña, que a mí me parece importante eso por lo que es Cataluña, ¿no? Porque Cataluña tiene su propia identidad, ¿no? Y era una revista de la Comunidad de Cataluña, pero con una vocación de no de encerrarse en sí misma, sino de traer, de conectar con el mundo. De hecho, si uno lee los números de Freudiana, hay artículos de gente de todo el mundo, en realidad. En cada número hay algunos artículos que son de gente que no son de la comunidad de Cataluña, ¿no? Y de hecho me parece que también, no sé esto, pero creo que luego en cada comunidad de la ELP se crearon publicaciones en las que me parece que Freudiana pues también ha tenido su influencia, en la medida que me parece que fue la primera revista, digamos, en el marco de la escuela, ¿no? Aquí en España me refiero. Y otra cosa importante de lo que fue el proyecto de Freudiana, de la apuesta, que a mí eso me encantó desde el principio, porque discutimos, debatimos y al final
llegamos a esta decisión. Freudiana siempre se ha autofinanciado. No es una revista subvencionada por la escuela o por el Instituto del Campo Freudiano, por lo que sea. Es una revista que se mantiene por la transferencia que crea, es decir, por el interés que produce en el público. Y lo interesante es que Freudiana ha ido creciendo su número de suscriptores. Creo que siempre, no sé si ha habido en algún momento algún bajón, no sé, puede que haya habido, pero en líneas generales, Freudiana ha ido aumentando su número de suscriptores hasta hoy, desde que se fundó hasta hoy. Y yo me acuerdo cuando yo era director, que eran épocas, bueno, eran otras épocas, que teníamos que enviar los números a Argentina, llevarlos con el coche ahí, con las cajas, al correo. Era una odisea, poder enviar a Argentina, a Latinoamérica, esos números que no sabíamos que tardaban, no sabíamos cuánto iban a tardar, bueno, en fin. Pero bueno, desde el principio habían un interés en todo el mundo por la revista, ¿no? Esta entrevista que le hicimos en el número 2 a Ramón Canal, que era un tipo súper prestigioso, que lo llamamos, le pedimos una entrevista, fuimos a su despacho con Yula Eldar, nos recibió ahí, el tipo estaba conectado con su ordenador, nos dijo, estoy hablando con astrofísicos de Japón, de Estados Unidos, estamos debatiendo no sé qué cosa, y entonces dejó su ordenador y entonces se vino a hablar con nosotros, y estuvimos como 2 horas hablando, le hicimos un montón de preguntas, grabábamos todo. Después nos fuimos, dijimos, bueno, vamos a desgrabar la entrevista, ¿y qué pasa? Que no se había grabado nada. Nada, no se entendía absolutamente nada de esos grabadores antiguos que ahora no sé qué había pasado, no se había grabado absolutamente nada. Y entonces yo no sabíamos qué hacer, le llamé a Henri Berenguer, porque su hermano era una persona que sabía mucho de estas cuestiones de sonido, de grabaciones y tal. Entonces me dice Enrique, bueno, pídele, a ver si él te puede ayudar a rescatar este material, ¿no? Oye, hablamos con el hermano de Enrique, no hubo manera, no se podía entender absolutamente nada, no pudimos desgrabar nada. Y en un momento de desesperación total, de esos momentos que tú no sabes qué hacer realmente, porque se te viene el mundo encima, cogí el teléfono y lo llamé a Ramón Canal y le dije, tengo algunas dudas de algunas cosas que usted me dijo, pero me gustaría que me hiciera algunas aclaraciones más, porque no nos quedó muy claro esto y para poder publicarlo y tal. Y dice, bueno, venga mañana y me hace esto. Fui al otro día con el grabador, con la grabadora y empecé a hablar. Le digo, bueno, tengo esta duda, me preparé, ¿no? 2 o 3 cosas y tal, y luego empecé a estirar del hilo, ¿no? A hacerlo hablar, pero entonces y esto y tal, y entonces el tipo iba hablando y al final estuvimos hablando como 1 hora y pico, y fue eso la entrevista. Eso y lo que nos acordamos de lo que había dicho. Porque la entrevista original se perdió, quedó totalmente forcluida. Pero bueno, Freudiana creo que ha cumplido su papel con creces, realmente, de ser, por decir así, ¿no? Ese objeto que causa el deseo y que permite que alrededor de esta publicación, bueno, que sea una de los pilares, digamos, de lo que es el trabajo en la Comunidad de Cataluña y en la ELP también, ¿no? Porque Freudiana tiene un lugar importante dentro de la ELP, es leída, es seguida, eh, es una revista prestigiosa, ¿no? Y insisto, en ese momento me parece, yo no recuerdo, pero me parece que fue una apuesta eh, inteligente y valiente también, ¿no? De que Freudiana se autofinanciara. Es decir, que, bueno, se,
que no iba a ir a cargo de las cuotas de los socios, sino de que iba a ir a cargo del interés que despertara por ser leída, ¿no? Freudiana, es decir, se tenía que llamar freudiana, no podía llamarse de otra manera, ¿no? Pero ha visto retroactivamente, ¿no? A Precu. Yo creo que en ese momento, aquí en la comunidad analítica de Cataluña, los que leíamos a Lacan estábamos con el retorno a Freud de Lacan, digamos, ¿no? Era lo que no, bueno, por lo menos a mí, ¿no? Una de las cosas que a mí me fascinaba era cómo yo podía entender a Freud después de leer a partir de la lectura de Lacan, ¿no? Y entonces eh, era como un redescubrimiento de Freud a partir de Lacan, y entonces, pues, freudiana. Además, bueno, estaba toda la... Hay que pensar que en los antecedentes de todo esto, la historia anterior era eh, todo lo que había enseñado Massota en sus grupos de estudio y en la Biblioteca Freudiana de Barcelona, y todo lo que después habíamos estudiado algunos en la Biblioteca Freudiana de Barcelona con Germán García, en grupos de estudio sobre Freud, con grupos de estudio sobre Lacan, y en la Biblioteca Freudiana también, en los espacios de la Biblioteca Freudiana, y en el Cercle Psychoanalytique también, de otra manera también, leían a Freud con Lacan, y era realmente un redescubrimiento de Freud, ¿no? Entonces, freudiana era lógico que fuera el nombre de nuestra revista, obvio. Y también me acuerdo que en uno de los primeros números publicamos una entrevista a Annie Cordier sobre el fracaso escolar, que es muy interesante. Y que, porque en aquella época era cuando estaba, ahora hay otros significantes también, ¿no? En relación a la educación, pero en aquella época el fracaso escolar era un, un problema social, era el nombre de un síntoma que preocupaba a la sociedad, ¿no? Y me acuerdo que bueno, que esa entrevista, pues, luego yo, por ejemplo, que trabajo en psicoanálisis con niños y trabajo en una institución de salud mental pública, eh, esa entrevista, por ejemplo, es una entrevista que yo la he recomendado infinidad de veces, porque para que la puedan leer maestros, gente que es de otro campo, porque es muy interesante, ¿no? Porque me acuerdo que en ese momento Annie Cordier había publicado un libro, creo que fue por esa época, no me acuerdo. Bueno, había publicado un libro que se llamaba Los retrasados no existen, que era en realidad un estudio de la debilidad mental neurótica o psicótica. Quiere decir que no es un déficit, sino que tiene que ver con algo de la estructura del sujeto. Pero también había salido un libro que se llamaba Malestar en el docente, que no sé si salió por esa época o un poquito después, que es todo un libro sobre no tanto sobre sobre los alumnos, sobre los niños, sino sobre lo que le pasa a los profesores y a los maestros con en este nuevo mundo, digamos, ¿no? Los síntomas de los maestros en este nuevo mundo. Porque me parece que este libro surge de una investigación que le encarga un organismo del Estado francés a Annie Cordier, porque en ese momento la fobia escolar, no de los alumnos, sino de los maestros, era un problema de Estado, prácticamente. Y ella hace todo un estudio con, con grupos de trabajo, con maestros y tal, y a partir de ahí surge este libro que se llama Malestar en el docente, que es un libro muy interesante, que es totalmente interesante para hoy, realmente. Porque se ve cómo se empiezan a manifestar una serie de líneas, de síntomas de la civilización que ahora son el pan de cada día, ¿no? En ese momento se esbozaban estos grandes problemas, ¿no? O sea que también, bueno, Freudiana
se ocupaba de estas cosas. Era una revista que tenía que inscribirse en la lógica de una escuela. Entonces, yo me acuerdo que discutíamos mucho de cómo tenía que ser el comité de redacción, qué trabajo tenía que hacer el comité de redacción, qué se debería, cómo se debería, por ejemplo, ¿había que pedir textos o simplemente había que esperar que la gente ofreciera textos? Todo este tipo de cosas que ahora son como ya parte de un funcionamiento, de algo ya adquirido, en ese momento era toda una discusión de si había que pedir un texto o no. Por ejemplo, me acuerdo discutir de estas cosas. Y además, la cuestión el trabajo del comité de redacción, por ejemplo, ¿qué se debía exigir de un texto para que fuera publicable? No se podía se planteaba de entrada, bueno, no se puede publicar todo. No basta con que alguien quiera publicar un artículo para que su artículo sea publicado. La revista tiene que tener una línea, tiene que tener una exigencia de rigor, y entonces cómo se maneja esto. No era un tema fácil introducir esto, poder decirle a alguien, bueno, reescribe tu artículo porque esta parte no se entiende, ¿no? O este artículo, mira, no lo vamos a publicar en este número porque no viene, no coincide con el índice que queremos hacer. Ahora es algo que ya forma parte de es algo asumido, ¿no? Pero en ese momento fue todo un trabajo que nos llevó mucho tiempo, muchas discusiones y, y que aprendimos mucho también. Otra cosa muy importante de Freudiana fue toda una época, es decir, que también le dio personalidad a Freudiana, que después de los primeros números, no me acuerdo a partir de qué número, le pedimos a Rolando, a Carlos Rolando, que hiciera el diseño de las tapas. Era un tipo muy creativo, muy interesante, él como persona era muy interesante, que era un tipo que tenía una relación fuerte con el psicoanálisis por su propia vida, y que realmente las tapas son verdaderas obras de arte, y que le dio a Freudiana una personalidad, ¿no? En ese número, y os lo recomiendo, en ese número 50, que os decía que hay un artículo de Tony Vicent conmemorando los primeros 50 números, también hay un artículo de Carlos Rolando contando su experiencia como diseñador de Freudiana. Leedlo porque os va a gustar mucho, realmente es súper interesante. En ese artículo Rolando cuenta un poco algo de lo que es como diseñador, lo que a él le gusta como diseñador. Y es la cuestión, él dice, las estructuras. Y habla de la letra F de Freudiana, que está en todas las tapas, que aparece de diferentes maneras. Y el tipo es muy interesante porque realmente él tiene como es como una interpretación de la teoría de la letra en Lacan, porque él habla de la letra como eso que queda después que todo lo que de todo lo que lo rodea desaparece. Y él pone el ejemplo, dice, yo me crié en el campo. Y entonces, en el campo, cuando un perro se moría, nadie lo enterraba. El perro se quedaba. Y entonces uno iba viendo como toda la materia iba desapareciendo, iba quedando primero el esqueleto y después simplemente quedaba un trazo en la tierra, una marca en la tierra. Dice, eso es lo que a mí me interesaba. Y un poco, eso es la letra, es un poco literateur. Y bueno, él pensaba las tapas de Freudiana así, ¿no? Porque él decía, yo me pongo a conversar con el director y hablo de cómo será el número y tal, y de pronto se me va ocurriendo algo y entonces aparece esa estructura que es lo que va a ser la tapa, ¿no? Y es muy bonito como el tipo lo plantea. Ya os lo veréis.